después de los regalos. Que quede claro que a usted no le hago. No hay problema. Tú no tendrás problema con que yo no te haga, pero yo sí tengo problema con que tú no me hagas. Ah, sí. Sí, claro. Pues acostúmbrate. ¿Por qué me tengo que acostumbrar? Ay, Mira, no. ya recordé. Pero tú lo sacas de la caja y ya, y tú le entregas la caja. Realmente, cuando yo regalo, muchas veces yo no lo envuelvo, le digo, lo siento, mira, no es mi filosofía, este es mi regalito para ti. Sí, es cierto, porque yo sé, cuando tú recibes un regalo, se ve muy bonito, muy chulo, lo vistoso que es cuando tú lo envuelves. Pero bueno, yo soy no es de eso. Ya recordé que era lo que quería. Me apego a esas costumbres. Que era lo que quería sociales. hablar con usted, doctora. La inauguración del parque de su. Sí, la inauguración del parque de su barrio. Quedó de lo más bonito. Y las eso. praderas. No, en los restauradores, y se rehabilitó, se remozó ese parque y qué bonito. Pasamos por ahí el domingo y de verdad la recuperación de ese espacio, que es un pulmón en una zona que la gente no se imagina, como que, bueno, es como de los que viven en la zona. Bueno, es uno de los lugares que yo siempre, cuando me mudé ahí, digo, esto es uno de los rincones mejor guardados de la ciudad. Sí, realmente sí. Porque tiene una particularidad que es un área donde no cruzan calles. Entonces, para tú llegar ahí es prácticamente como un laberinto. Tiene que ir para allá. Dobla. Sí. Y sí, la verdad que es un reconocimiento al trabajo que viene haciendo el ayuntamiento en lo que tiene que ver con la recuperación de esas áreas de los parques. Ese es un parque se llama Restauradores Norte, una área que el parque realmente lo fue construyendo la propia comunidad. Uh-huh. Y yo tengo conocimiento de personas que se mudaron ahí. Entonces, estamos hablando de 30 años. Entonces, esa área era las afueras de la ciudad. Tengo una amiga que me decía, cuando nosotros nos mudamos aquí, por aquí pasaban las vacas. Entonces, cuando movilizaban las vacas para llevarlas a la finca. Entonces, ellos poco a poco fueron construyendo el área del parque. Uno puso una matica y fueron delimitando el espacio. Y la verdad que muchas personas se fueron responsabilizando para mantener el parque. La Junta de Vecinos recolectaba dinero para limpiarlo. El parque se fue deteriorando. Y sí, en este remozamiento hicieron áreas inclusive para los niños, lo cual que a mí me encantó muchísimo porque es necesario, es una manera de reconocer el derecho que tienen los niños al juego. Muy pocas áreas los niños tienen para jugar y cada vez las áreas se van limitando y los niños están quedándose en las casas sin tener actividades físicas. Entonces, el que un niño vaya a un parque es una posibilidad de tener actividad física, pero también de relacionarse socialmente con otros niños. Además de forma segura, porque es seguro. Sí, entonces también ahí sí, y esto permite también que tener un espacio en la comunidad, de tener actividades y de que la gente se reúna. Sí, realmente sí. Y la verdad que me tocó en ese momento nosotros en pandemia llegamos a utilizarlo para reuniones familiares. Tiene área de picnic, o sea que sí, hace fresco, nosotros estamos súper contentos porque además está, como ustedes dicen, iluminado. Y yo pienso que esto es una de las actividades Pero tú sabes qué pasa con ese fortalecer. Parque. ¿Tú sabes qué pasa con ese parque? Que ustedes como comunidad están comprometidos con el cuidado. Y ustedes cuidan el parque. Sí, lo que te decía, por ejemplo, previo al trabajo que se le hizo, pues había una persona que se ocupaba de mandar a arreglar cuando el ayuntamiento ni por ahí pasaba. Y obviamente al no tener mantenimiento, por ejemplo, las aceras estaban rotas, algunas áreas que estaban ya deterioradas.
pero con el remozamiento, pues el parque quedó muy chulo. Nosotros estamos muy contentos. Y es un parque que se usa porque es el centro de la comunidad. Es así, eso es la verdad. Sí, fue... Era eso lo que quería hablarle, doctora. Es un reconocimiento de la Junta de Vecinos de Restauradores Norte. A mí me tocó decir las palabras de agradecimiento, lo cual fue como una... pero que de familia. Lo de la palabra es de familia. Hablé bonito, me aplaudieron, sí. ¿Y te aplaudieron? Sí, claro, y me relacionaron contigo. Entonces, eso de herencia, tú sabes. Claro. Modestia aparte. Yo creo que eso era como de mi papá. Yo quiero rescatar. Era medio pico de oro mi papá. Mira, yo quiero rescatar la importancia que tienen los espacios públicos y sobre todo cuando hay áreas que están dedicadas a los niños y a las niñas. El juego es un derecho y reconocerlo es necesario. En ocasión, inclusive, una de las vecinas me comentaba que ellos tuvieron que echar un pleito porque querían ocupar esa área tiempo atrás y la querían hacer no sé qué cosa. Entonces, muchas veces no se importantiza los espacios públicos para el disfrute, para la recreación, y se entiende que todo tiene que estar lleno de cemento. Entonces, esos espacios hay que rescatarlo, hay que protegerlo, y la propia comunidad tiene una responsabilidad en eso, porque eso también es ser ciudadano, y esto permite también a ir enseñando a los niños a cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, vemos que llevan sus mascotas y ya la gente recoge sus desechos. Anteriormente era un sufrimiento para mí porque decía, pero es que vienen niños aquí y hay muchos perros y tú ves que tienen sus desechos, y entonces eso es un área de contaminación. Y el ir creando conciencia a los dueños de las mascotas también es importante para que ellos puedan disfrutar de las áreas, pero reitero, la comunidad está comprometida. Sí, claro. La comunidad está comprometida, y hay una parte de responsabilidad que la tiene la comunidad. Sí, yo pienso que sí. Porque nosotros somos muy dados a dejarlo todo en manos del gobierno, y es el gobierno, y es el Estado, y es el ayuntamiento. Pero déjame decirte... se recuperó. Bueno, pero que no fue con el dinero de la alcaldesa. No fue con el dinero de la alcaldesa, fue con el dinero del ayuntamiento. Pero se recuperó, y la verdad es que el mantenimiento es responsabilidad de los comunitarios, no solamente el mantenimiento, sino el no deteriorarlo. Sí, fíjate que por ahí hay muchas personas que caminan también, y yo pienso, y esto, como te dije, es un reconocimiento para la alcaldía, porque ciertamente que ayuntamientos anteriores se habían hecho solicitud para que por lo menos lo iluminaran y no se había tenido respuesta. Entonces, el que se involucraran en el remozamiento es un reconocimiento, ¿no?, para la alcaldía en ese sentido. Así es. Mire, doctora, hablamos a propósito de ese derecho de los niños al esparcimiento y a las actividades lúdicas tan importantes para su desarrollo, sobre todo su desarrollo emocional. Cuando viene esta fecha, yo no sé a ti, pero a mí me pasa exactamente lo mismo siempre. ¿Te da nostalgia? A mí me da muchísima nostalgia, sí, claro, porque lo más lejos que yo llegué de un campamento en Nagua, ¿tú sabes a qué era? A ver si le dio lo que se iba. Exacto, y a recibirlo cuando volvían, porque no nos dejaban ir. Claro. Nunca nos dejaron ir. Entonces, era la iglesia evangélica que hacía el campamento, y salían desde el parque. Y nosotros lo veíamos cuando se montaban. Y estábamos ahí cuando regresaban. Nunca pudimos ir al campamento. Deseándole que les vaya bien. Que les vaya muy bien. Con el alma contrita y humillada. Pero para que lo sepa, a mí nunca se me quitó eso. Yo no sé a ti, pero a mí nunca me quitó. Ay, pues ya yo sé, una nueva oportunidad de negocio. Campamento para adultos. Pero yo lo he dicho, tengo muchísimo tiempo diciéndolo. Y todo, ¿tú te irías? Sí, claro. Ay, y Dios. Acamparía y todo, claro, y tendría horario de merienda y de todo lo demás, porque eso es un trauma de mi infancia. Doctora, ¿cómo seleccionamos el campamento y vamos a tener los criterios de seguridad?
Sí, bueno, yo pienso que el dejar ir un hijo a un campamento es un momento de decisión que hay que tomar en cuenta muchos aspectos, y yo pienso que el tema de la seguridad y de saber quiénes son las personas que están gestionando el campamento, cómo estas personas van a reaccionar o de qué manera mi hijo o mi hija puede tener una respuesta en caso de que se presente algún accidente, alguna enfermedad. Esos son puntos que es necesario tenerlo en cuenta. Muchas veces cuando los papás escogen un campamento, se va mucho, cuáles son las actividades que van a realizar. Por ejemplo, si se van a estado fuera del país, dan mucha información en relación a las actividades que van a hacer, cuáles son las condiciones que los niños deben de tener. Un aspecto que se hace mucho énfasis, sobre todo en los campamentos internacionales, es el estado de vacunación. Si tú no tienes tu cartilla de vacunación, tener una cartilla de vacunación, y en el caso de que los niños o las niñas tengan alguna condición de salud, mandar un informe médico sobre las recomendaciones y las indicaciones. Y entonces estos son muchos de los aspectos que los papás tienen que tomar en cuenta en este sentido. En el caso, por ejemplo, saber cómo el personal que está asistiendo está formado. Cómo se van a manejar, sobre todo para prevenir, obviamente, los abusos, el bullying, el abuso sexual, el abuso físico. Son aspectos que muchas veces los papás no toman en cuenta. ¿Qué cantidad de niños está bajo la supervisión de un adulto? Porque existe una relación. ¿Cuántos niños, y dependiendo de la edad, tú debes de tener por cada... ¿cuántos adultos tú debes de tener... la relación entre adultos y niños, o sea, ¿cuántos niños un adulto es responsable para dar seguimiento? Por ejemplo, en el caso que tengas un hijo que tenga alguna condición médica, los medicamentos que necesitan, quién se lo va a indicar, a quién le vas a entregar los medicamentos. En el caso de los campamentos que sean con dormida. Y sobre todo en los transportes. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el país muchos campamentos que son de ida, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? El vehículo, el chofer, cuál es la logística que van a tener para entregar a los niños, a quién se lo va a entregar. Y yo pienso que son muchos aspectos que los papás tienen que tener en cuenta al momento de seleccionar un campamento, que a veces dejan de lado esos aspectos que son tan específicos, y más que nada como que se llevan, ¿no? De, el campamento, cuánto cuesta, quién lo lleva, pero hay esos aspectos que son minuciosos y que es importante tenerlo en cuenta. ¿Tiene el campamento algún servicio médico? ¿Tiene una enfermera? ¿Tiene un médico que está asistiendo? Si hay algún accidente, ¿quién lo va a asistir? ¿Qué tan lejos queda un centro de salud o un hospital? ¿Cómo lo vas a movilizar en caso de que tú tengas una emergencia? O sea, todos esos son aspectos que hay que conocer y saber. Por ejemplo, los casos de niños que tienen alergias alimentarias o alergia estacionaria o alergia a animales, eso es importante también tomarlo en cuenta, o por ejemplo, y dar las indicaciones. Caso mío, que yo era muy asmática, y un campamento donde estuviera yo rodeada de pinos, que yo soy muy alérgica al pino, era un peligro bastante importante para mi salud. Pero tú ibas con medicamento, con prescripción, sí. Y en los campamentos internacionales que nosotras hicimos, sí me llamaba mucho la atención que tenía un dispensario médico, un médico, una enfermera y un paramédico. El paramédico era quien nos acompañaba a todas las excursiones junto con la enfermera, y llevaban una carpa y todo, y una cantidad de medicamentos para por si acaso. Claro, para las emergencias. Exacto. Y justamente, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que en esos campamentos todas las medicinas que yo tenía que tomar, por ejemplo, la del asma o de algún antialérgico, no lo tenía yo. Yo tenía que entregarlos a ellos, y ellos en los horarios me mandaban a buscar o iban y me decían que tenía que tomar. Sí, una cosa, Josefina, ¿qué tanto conocimiento debe tener el niño sobre su condición?
Claro, eso es muy importante, eso es muy buena pregunta. Mucha conciencia también. ¡Epa! Porque siempre hemos hablado que la salud es un derecho, pero también es una obligación de alguna manera. Cuando tú tienes un niño que tiene una condición crónica, es necesario que el niño, que la niña tenga la información de cómo manejarse respecto a su condición, en el caso de su enfermedad. En el caso, por ejemplo, de niños asmáticos, los niños pueden tener saber cuáles son las condiciones que pudiera desencadenar un ataque de asma. Entonces, preverlo, o inclusive cuando comienza con la sintomatología, que muchas veces puede ser una tosecita seca, ellos pueden advertir y saber si es un niño más grande, un niño que pueda utilizar el spray con instrucciones y supervisado por un adulto, pues que ya él pueda advertir eso. En el caso también de los niños que tienen alergia. ¿Y los niños con diabetes? No, esos son educados, porque lo más importante es que los niños que tienen enfermedades crónicas sean educados, reciban educación sobre su condición. Y ellos, ¿a qué edad se puede empezar a dar esa educación? A mí me parece que eso es muy, muy importante, porque en ocasiones cuando hay niños que tienen enfermedades crónicas, los papás, con la intención de no preocuparlo o de no asustarlo, no le dan información y lo medican sin decirle para qué es. Pero en la medida es que tú haces al niño parte de este equipo, él puede entender y manejarse súper mejor, exactamente. Entonces eso es proporcional, porque ya un niño, por ejemplo, diabético, tú puedes irle dando información qué cosa puede comer, por qué no comer tal cosa, en el caso de que claro, pueda... Si él está con sus otros compañeros en un campamento y ve que a todo el mundo le traen de todo, y a él, y a mí, ¿por qué me discriminan? ¿Por qué me dan algo diferente? Sí, pero mira, yo siempre digo que los niños, cuando son bien entrenados respecto a determinadas cosas, ellos lo asumen con una gran responsabilidad. Eso es así. Eso es así. En el momento, ahora, si tú vives escondiéndole cosas o sobre todo magnificando, porque también ocurre que hay padres que pueden magnificar, quizás mamás que pueden estar un poco ansiosas, magnifican y condicionan mucho a los niños. Sobre su condición. No, tú no puedes comer refresco rojo, no. ¿Por qué no puedes tomar refresco rojo? En caso de que si en algún momento lo puedas tomar, ¿qué síntomas tú puedes tener y cómo acceder a los medicamentos? Okay. Entonces, ¿a qué edad se comienza esa concientización? Eso es progresivo. A medida que los niños vayan avanzando en conciencia y en conocimiento, eso es progresivo, porque a un niño de 2 años tú no le puedes decir, por supuesto que no, tú no puedes tomar refresco rojo. Lo que tú tienes que evitar es que el ponerlo niño en contacto con el refresco rojo. Pero en la medida de irle planteando qué es lo que te está ocurriendo, ellos van a ir asumiendo, claro, con todo respeto, con toda claridad y sobre todo sin intención de sobreproteger, porque ahí es el peligro, cuando un niño, o no el peligro, o sea, lo que dificulta muchas veces que los niños puedan manejarse con cierta tranquilidad cuando tienen alguna enfermedad crónica, es justamente cuando los padres lo protegen y no lo permiten que vayan asumiendo esas responsabilidades. Otro aspecto que yo pienso que es necesario que los papás tengan en cuenta es si en esos campamentos va a haber cuerpos de agua, ya sea piscinas, ríos o demás. Entonces, tener muy claro cuáles son si está protegida esas áreas, si no está, si es accesible, si hay valla, para evitarlo. Una de las cosas, una pregunta en ese sentido, doctora Luna. Cuando para ese tipo de campamentos que son fuera de la ciudad, ¿a qué edad conscientemente usted como pediatra recomienda que un niño empiece a ir? ¿O qué cosas debe tomar un papá en cuenta específicamente para ese tipo de escenarios? Mira, todo va a depender pienso yo, de la madurez de los niños, pero es muy difícil, por ejemplo, tú mandar y hay campamentos que tienen límite de edad. Entonces, todo va a depender del niño. Yo diría que a partir de los 9 o 10 años, aunque hay campamentos que aceptan a niños más pequeños para dormir, pero eso va a depender de qué tan
¿Entrenado puede estar un niño para estar fuera de su casa? Sí, y también de la autonomía que pueda tener. Entonces esos son aspectos que son importantes que los papás conozcan, y sobre todo que los niños cuando van a campamento sea una actividad elegida, no impuesta. Porque muchas veces, no, usted va para este campamento de deporte, porque usted tiene que hacer deporte. No, se supone que estamos en verano, se supone que es un espacio en mi tiempo también libre para que los niños puedan hacer lo que gusten. Y no me vengan que después de todo el sacrificio que yo hice para mandarte para ese campamento, bueno, tú me mandaste para un campamento de fútbol, pero a mí no me gusta el fútbol. Yo he sabido de personas que mandan niños a campamentos fuera del país a los 9, 8 años. Para mí eso me parece ser muy arriesgado como papá. Pero bueno, cada papá conoce cuáles son las condiciones de sus hijos y las capacidades y las habilidades. Entonces eso es algo que hay que discutirlo y hablarlo. ¿Qué debe tener dentro de su mochila un niño para ir a un campamento? No, yo pienso que los campamentos mandan un listado a los papás de todo lo que los niños necesitan. Es como cuando. Pero usted como pediatra, ¿qué manda? No, es que la mochila no puede llevar nada que no lo pida el campamento, y sobre todo si lleva algún medicamento o alguna indicación, tiene que ser a través de los adultos. O sea, no poner nada en la mochila para que el niño se automedique. Eso debe de ser manejado por el equipo y por la persona que está asignada para la atención médica. Me da un poco de preocupación que a veces en campamento, en vez de tener un médico o una enfermera titulada, mandan estudiantes de medicina, y eso es arriesgado. Entonces, tiene que tener una persona que tenga, que sepa primeros auxilios, que pueda atender alguna situación. Bueno, eso te iba a decir. Yo trabajé en un verano como monitora en un campamento muy famoso, y todos nosotros, independientemente de que fuéramos adolescentes, todos tuvimos que certificarnos en primeros auxilios con un programa de la Cruz Roja. Y si tú no pasabas la certificación, lamentablemente tú no podías formar parte del equipo de ese campamento. Y tiene que haber un protocolo, porque cuando ocurre una emergencia, si tú no tienes un protocolo, la gente se dispersa, se pone nervioso, y entonces tú tienes que tener personas asignadas. Si pasa tal o cual situación, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Los campamentos son bastante complejos en lo que tiene que ver con logística y con el personal y sobre todo la seguridad. Yo pienso que son aspectos que los padres sin duda tienen que priorizar, conocer. Y en caso de que un niño tenga un accidente, ¿cuáles son las instrucciones que tú como papá le vas a decir? Me tienes que llamar inmediatamente, lo puedes llevar a tal servicio de salud, o qué vas a hacer con mi hijo, si autorizas a que lo pueda llevar al servicio de salud más cercano y después avisarme. O sea, son aspectos que son importantes para que se puedan dialogar y que se puedan conocer y tener certeza de qué va a ocurrir en caso de cualquier de estas necesidades. Muchísimas gracias, doctora. Nada, a la orden. ¿Tú le vas a dar regalo? Antes de... No, claro que no. Yo le di a ella un regalo del Día de la Madre, del Día de los Padres, del Día de la Abuela, del día de todo el tiempo. Yo, ¿cuántos quilates, mi vida? No, yo no te regalé un diamante de qué sé yo cuántos quilates, yo te regalé una caja de productos premium de Babor, ultra premium. ¿Eso es más que un diamante? Claro, me gusta. Mire, doctora Luna, antes de irnos, por favor, cuente, Obed. Por favor, así breve, porque los niños pueden atragantarse en los campamentos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si se atraganta un niño? Dentro de las capacitaciones que se da en primeros auxilios, una de las cosas que se enseñan es la maniobra de Ehrlich, que es cuando una persona se atraganta, qué debe de hacer, cómo a actuar en caso de un atragantamiento. Esto va a depender de la edad del niño. Entonces, eso es preciso que el personal
que asiste en el área de salud tenga esos entrenamientos para atragantamiento, herida, caída, fractura, semiahogamiento, Dios no lo quiera. Todo eso son cosas posibles. No es para que tomen miedo, pero yo pienso que en la medida que tú sabes cuáles son el plan de atención a riesgo que tiene el campamento, mientras más información usted tenga, es mucho mejor. Y hay niños que tienen algunas condiciones que pueden ir al campamento siempre y cuando los papás puedan, el campamento tenga un personal que pueda dar asistencia en ese sentido. Por ejemplo, algunos niños con cierta discapacidad. Es necesario también que ellos puedan disfrutar del campamento. Gracias, doctora Luna. Miren, el próximo tema que nosotros tenemos en la tarde de hoy surge justamente de un comentario en el grupo familiar de un botero. ¿Es original o es falso? Ven, una gorda dice que es un botero. Es un botero. Entonces, nuestro experto en arte, el conde de Montecristo. Marqués de Costa Verde. Vamos a discutir conde de Montecristo, Marqués de Costa Verde. Todo eso es lo mismo. El ahijado de todo eso es lo Real, mismo. quien en vida se llamó Isabel II. Elizabeth. Queen Elizabeth. Nos vamos a publicidad para que usted sepa. Y no nos vamos para los de allá, también son los de aquí. O sea, ¿cómo usted sabe cuando un Fabré Sallén es de verdad y cuando un Fabré Sallén es de mentira? Si te la casa soy la Luna original.